El siglo de Santo Tomás fue un siglo de inquietudes, de grandes creaciones del espíritu y de nuevas corrientes religiosas y sociales. Es recomendable ver al santo en una línea recta de pensamiento y de conducta que no se desentiende de ninguna de las corrientes de su época, ya que, al sugestionarse y dedicarse gran parte de su vida al estudio de los problemas del espíritu y de las inquietudes de su historia, vemos que por momentos se apoya en ciertas corrientes, pero que después o las termina rechazando o superando, ya que descubre nuevas rutas inéditas. Aceptando con valentía su vocación y defendiéndola hasta el heroísmo, el santo demuestra ser un espectador combatiente y poco frío en relación al modo de vivir su época. Una época en la que florecen tanto los espíritus combativos como los problemas surgidos en la lucha doctrinal contra los infieles y los herejes. La obra literaria de Santo Tomás, Summa contra Gentiles, o en latín Contra Gentes, recoge las facetas y las preocupaciones de su época con una plena fidelidad a la línea dominicana. Se trata del más completo e íntegro tratado filosófico de Dios, en donde nos ofrece lo que podríamos llamar su teología natural o teodicea. Observamos en su obra la ofrenda a la razón humana de su objeto propio y le hizo comprender a la misma la racionalidad de lo suprarracional, llevándola así, bajo la guía de la fe, la posibilidad de admitir verdades sobrenaturales, entre ellas la existencia de Dios y la creación del mundo por parte del mismo. Santo Tomás señala que la razón humana es muy limitada para conocer a Dios, pero eso no impide demostrar que la filosofía sea un modo de alcanzar conocimientos verdaderos. En otras palabras, se puede entender la existencia de Dios mediante el uso de la razón y la fe, desde la mirada filosófica y teológica del mundo, sin que éstas se contradigan. Ahora bien, podemos preguntarnos cómo esto es posible. Un ejemplo claro de contradicción se encuentra en la cuestión de la Trinidad. Tomás, por razón, señala que Dios es simple y que por fe es trino, pero para ser trino hace falta ser uno, es decir, simple, por lo que fe y razón no se contradicen, sino que la gracia de la fe supone y eleva la naturaleza racional en este caso. En fin, como dijo alguna vez Santo Tomás, lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero que no hay posibilidad de pensar en su falsedad, y menos aún es lícito creer falso lo que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado por Dios. Luego, como solamente lo falso es contrario a lo verdadero, no hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a la verdad de la fe. Habiendo entendido la relación entre razón y fe, empezaremos hablando de la existencia de Dios. Nos preguntamos, ¿es cognoscible? ¿Es una verdad evidente en sí misma? ¿Evidente para nosotros? Si no es evidente en sí misma respecto a nosotros, ¿es por lo menos demostrable o solo cognoscible de fe? Es importante referirnos a ciertas cuestiones antes de responder. Santo Tomás plantea 4 errores de diversas corrientes de pensamiento acerca de la existencia de Dios. En primer lugar, culpa al ateísmo por negar la existencia de Dios. Por otro lado, al escepticismo y sus derivados por negar su cognoscibilidad. Por último, al tradicionalismo y al ontologismo, ya que ambas corrientes coinciden en la idea de indemostrabilidad de su existencia. Esto se debe a que niegan la capacidad de nuestra mente para demostrarlo, por lo que el camino de la fe es la única vía para conocerla. Desde la teología se plantea que, debido a su inmensidad, no podemos contemplar a Dios como tal, y que la mejor forma de conocerlo sería mediante su revelación directa. Sin embargo, desde la filosofía se debe conocer a Dios por medio de la lógica y orden de la razón natural, es decir, tomando las cosas sensibles, lo que luego veremos como los efectos, y abstraerse a sus principios y fines, lo que veremos como la causa. Santo Tomás propone una visión diferente de ambas miradas. Parte señalando que una verdad puede ser evidente de varios modos, pero en fin, lo evidente es aquello intuido mediante una simple aprehensión, que puede serlo en sí o respecto a nosotros. Verdad evidente en sí misma es aquella que se da cuando la esencia del predicado, en este caso las criaturas, conviene con la esencia del sujeto, Dios. Si tal conveniencia es admisible a nuestro entendimiento, tendremos que lo evidente de Dios pasa a ser también evidente respecto a nosotros, pero no lo es de una manera distinta y clara. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás respecto a la inevidencia de la existencia divina respecto a nosotros? En primer lugar, dice que no es notorio para todos que Dios sea un ser mayor del cual nada puede pensarse, pero una cosa es existir en la mente y otra muy distinta existir en la realidad objetiva. En segundo lugar, que para quienes ven la esencia divina es evidente su existencia, ya que la esencia y existencia en Dios se identifican. Pero suponiendo que nadie puede ver la esencia de Dios, ¿cómo se podría probar su existencia? Por sus efectos, dice Santo Tomás, ya que se hace evidente la verdad proporcionada a nuestro entendimiento. Por lo tanto, la esencia está inmersa en la materia, y solo a través de la materia, que sería el efecto, se nos hace inteligible dicha esencia, la causa, es decir, Dios. Por lo tanto, Dios no está inmerso en la materia,
supera, la rebasa, si bien es verdad que se refleja en ella y que son estos reflejos los que nos conducen hasta él. Pongamos un ejemplo, un árbol. Nosotros observamos el árbol porque está al alcance de nuestro entendimiento. Lo que Santo Tomás propone pensar es que por medio de ese árbol se puede conocer la esencia de Dios. Entonces, a modo de resumen, la razón es clara. El ser divino es el primer conocido y por él conocemos todo lo demás. Pero la razón formal de conocer las cosas está en ellas mismas. Por lo tanto, si son todas conocidas por medio de Dios, este está en todas ellas. Es decir, está haciéndolas verdaderas. Y como la verdad es su ser, se deduce que Dios es la misma esencia de las cosas. En fin, el conocimiento por vía de juicio nos hace concluir que si todo lo conocemos por vía de Dios, desde el momento que conocemos algo creado, conocemos de hecho a Dios. Luego de exponer varias razones por las cuales la existencia de Dios es demostrable y evidente, Santo Tomás nos presenta las famosas 5 vías que indican: primero, que se puede conocer a Dios; segundo, que se le conoce racionalmente y mediante las criaturas; y tercero, que este conocimiento es cierto. Habrá posibilidad de demostrar la existencia de un ser por sus efectos siempre que entre estos y su causa exista una conexión y un entendimiento que la capte. Que hay efectos en el mundo sería absurdo negarlo. Que hay capacidad intelectual para captar la conexión entre causa y efecto quedó indirectamente tratado al refutar las razones bases del tradicionalismo. A continuación veremos resumidamente cada una de las vías. La primera vía dice que su existencia se deduce del movimiento de los objetos. Tomás explica, mediante la distinción de acto y potencia, que un mismo ente no puede mover y ser movido al mismo tiempo. Todo aquello que se mueve lo hace en virtud de otro. Se inicia así una serie de motores y esta serie no puede llevarse al infinito porque no habría un primer motor ni segundo. Por lo tanto, debe haber un primer motor inmóvil que se identifica con Dios, principio de todo. La segunda vía explica que su existencia se deduce de la causa eficiente, pues todo objeto sensible está limitado por la forma, de ahí que no sea eterno y sí causado. Se inicia, por lo tanto, una serie de causas análogas a los motores que termina en una causa incausada, identificada con Dios, creador de todo. La tercera vía deduce la existencia de Dios a partir de lo posible. Encontramos que las cosas pueden existir o no, que pueden pensarse como no existentes y por lo tanto son contingentes. Es posible que las cosas sometidas a la posibilidad de no existir llevan existiendo eternamente, pues en algún momento habrán de no existir. Por lo tanto, debe haber un ser necesario que se identifica con Dios, donde la esencia y existencia son una realidad. La cuarta vía la deduce de la jerarquía de valores de las cosas. Encontramos que las cosas son más o menos bondadosas, nobles o veraces, y más o menos, es según cuánto se aproxima a lo máximo, y lo máximo ha de ser causa de todo lo que pertenece a tal género. La causa de la bondad y la veracidad se identifica con Dios, el ser máximamente bueno. La quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Tomás recuerda cómo los cuerpos naturales, siempre o a menudo, obran intencionadamente con el fin de lo mejor. Llegó a decir a Aristóteles que cada ente, como causado, debe tener un orden dado, tanto por razón de su forma, es decir, la esencia, como de su existencia. Y esto solo es posible si hay un ser supremamente inteligente, que es Dios. Luego de haber expuesto los estudios de Santo Tomás respecto a la existencia de Dios, es hora de hablar acerca de la creación. Una cosa es preguntar si el mundo es creado de hecho, y otra, preguntarse cómo es posible la creación. La demostración de que el mundo es creado es de una evidencia incontrastable. Pero ahora, ¿cómo se demuestra? Y aquí el problema difícil y misterioso de la creación. Algunos podríamos pensar que la omnipotencia divina puede crear de la nada. Una vez demostrada la posibilidad de la creación por la evidencia del hecho de que el mundo ha tenido principio por creación, nos veremos obligados a apelar a la omnipotencia divina. En ambas obras, Suma contra Gentes y Suma Teológica, se demuestra que el mundo ha sido creado por Dios, porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Podemos pensar que el mundo de las criaturas es un mundo contingente, limitado, participado e imperfecto, que no tiene en sí la necesidad ni la explicación de su existir. El ser, que es de esta manera, necesita ser causado totalmente por el ente infinito, perfecto, y que es ser por esencia, el ser infinito, o lo que es lo mismo, es creado de la nada por Dios. La importancia de esta demostración es tal que viene a ser la misma prueba de la existencia de Dios por la contingencia de los seres, tratado ya en las 5 vías de Santo Tomás.